Duelo de campeones. Eso es la Supercopa de la UEFA, torneo creado en los años 70 por un periodista holandés que quería engrandecer la historia del Ajax. ¿Sabías que el Chelsea ha participado en esta final europea en varias ocasiones? Se ha enfrentado a diferentes campeones en duelos apasionantes y de infarto, resultando en 2 títulos obtenidos en 1998 y 2021. Te lo contamos hoy en Chelsea Road. Bienvenidos. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres. Hola, ¿qué tal, Blues? Bienvenidos a su espacio Chelsea Road Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante que yo ya tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes y habla acerca de la Supercopa de la UEFA, el episodio de hoy. La Supercopa de la UEFA, un trofeo, un torneo, una competición, como quieran llamarlo, que algunos no bajan de un mero trámite de pretemporada, un partido que no tiene mayor importancia, pero la realidad es que no, tiene mucho prestigio. Así que vamos a empezar a hablar cómo surgió este torneo y claramente cómo le ha ido al Chelsea, nuestro equipo, en la Supercopa de la UEFA. Bueno, esta competición fue un invento de Anton Wittkamp, que por entonces era un periodista y un redactor de la sección de deportes del periódico holandés The Telegraph. Wittkamp definió su idea como algo novedoso, y la idea era decidir cuál era el mejor club de todo el continente europeo y también en aquel entonces para probar al Ajax, que era la sensación europea y el orgullo holandés, el Ajax de Ámsterdam. Pero, ¿qué equipo era el mejor? ¿El que había ganado la Copa de Europa o el que había ganado la Recopa de Europa? Que si recordamos, la Recopa enfrentaba a los campeones de Copa de cada liga. Entonces la idea de Wittkamp era poner a jugar a estos dos campeones, el campeón de Europa con el campeón de la Recopa, y ver cuál era mejor. ¿Por qué no enfrentarlos? ¿Por qué no plantearles un nuevo reto a los equipos vencedores? Bueno, se veía como una idea bastante jugosa, ¿verdad? Los primeros partidos de la Supercopa se disputaron en enero de 1974. Aunque esta fue oficialmente reconocida como la final de 1973, pero se disputó unos meses o un año después, por lo que se jugó en 1974. Así que la primer Supercopa de la UEFA tuvo lugar oficial en el estadio Giuseppe Meazza en Milán, donde el Ajax perdió 1-0 ante el Milan en la ida, ante un equipo italiano muy bueno, pero remontó en la vuelta y ganó por un contundente 6-0. Así que, aunque la razón de ser de Wittkamp, o la idea, que era ensalzar al Ajax, levantarlo por la cima y reconocerlo como el gran campeón, se había cumplido, la competición tardó un poco en despegar. De hecho, no hubo competición en 1974, ya que el Bayern de Múnich y el Magdeburgo, que eran los equipos que en teoría iban a jugar la Copa, no pudieron encontrar una fecha. También pasó lo mismo con el Liverpool, que no pudo hacer un hueco para enfrentarse en 1981 al Dinamo de Tiflis. Y lo mismo pasó en 1984, cuando el mismo Liverpool tampoco pudo encontrar un calendario sencillo y solamente pudo jugar un partido contra la Juventus. Recordamos que al inicio la Supercopa era a ida y vuelta en los campos de cada equipo, pero el Liverpool en 1984 solamente pudo encontrar un día para jugar contra la Juventus, así que la Supercopa de ese año se jugó a partido único. La competición tuvo su residencia permanente en Mónaco entre 1998 y 2012, con el partido señalando el comienzo de la temporada europea, y así fue cada año, sucesivamente. Después de la última Recopa de la UEFA en 1999, el ganador de la UEFA Champions League se enfrentaba al campeón de la Copa de la UEFA ahora, o como la conocemos actualmente, la Europa League. Y el trofeo ahora se disputa en una ciudad europea diferente cada año. Ya que entendimos
¿Qué es la Supercopa de la UEFA? ¿Cómo tuvo su origen? ¿Cómo le ha ido al Chelsea en la competición? Bueno, el Chelsea, si recordamos, fue campeón de la Recopa de la UEFA en 1971, así que en teoría tuvo que haber disputado una Supercopa, precisamente ante el campeón holandés, el Ajax. Pero como vimos al principio, esta competición se estableció hasta el siguiente año, por lo que el equipo blue pudo ser, junto al Ajax, el primer equipo en disputar la nueva competición si al periodista Whitcamp se le hubiera ocurrido su idea un año antes. De ahí nos movemos hasta el año 1998, cuando el Chelsea gana la Recopa nuevamente, ahora al Stuttgart alemán, y ahora sí se gana el derecho a jugar la Supercopa. ¿Ante quién? Pues ante el todopoderoso Real Madrid, que venía de ganar la 7ª Copa de Europa ante la Juventus en Ámsterdam. El 28 de agosto de 1998, Real Madrid y Chelsea se veían las caras nuevamente en una final europea para determinar al supercampeón de Europa. El Madrid contaba con grandes nombres como el histórico guardameta alemán campeón del mundo Bodo Illgner en la portería. También estaba como defensas Roberto Carlos, Fernando Hierro, Cristian Panucci, Karen Beu, Seedorf en el medio campo, etc. No voy a decir mucho sobre este partido porque es digno de tener un episodio individual que más adelante lanzaremos. En fin, el Chelsea se llevó ese partido con un gol al 83 de Gustavo Poyet, y así obtenía por todo lo alto su primer Supercopa de la UEFA. Todo era felicidad en ese momento. Después de la Supercopa de 1998, tenemos que irnos hasta el 2012 para volver a encontrar una participación del Chelsea. Tras ser campeón de Europa en ese año 2012, el Chelsea nuevamente se ganaba el derecho a participar en la competición, ese año como flamante campeón de la Champions League. Nuevamente se enfrentaba a un equipo español, que era en este caso el Atlético de Madrid. Así que todo era también emoción, positivismo, muchos pensábamos que el Chelsea podía ganar. Entonces, el 31 de agosto de 2012, Chelsea y Atleti saltaban al campo para poder ver quién era el mejor de Europa. En esta ocasión, al equipo blue tristemente no le fue nada bien. No tuvo ninguna oportunidad, fue golpeado por un contundente y brillante Falcao. Ya para esas alturas del 2012, el Chelsea no estaba mostrando su mejor fútbol y se notó al perder de manera tan clara, por no decir humillante, la Supercopa ante los colchoneros. Se puede decir que esta fue la peor actuación del Chelsea en una Supercopa. Pese a contar con nuevas figuras como Eden Hazard y Oscar, los londinenses no pudieron ni meter las manos. Así que se fueron goleados en la Supercopa y por ende la perdieron. Pero el año siguiente, en el 2013, pasó algo diferente. Las deficiencias del Chelsea fueron puestas de manifiesto durante esa temporada 2012-2013 y se fueron en la primera ronda de la Champions para descender, por decirlo así, a la segunda división, la Europa League, antes llamada Copa UEFA. Entonces, ya iniciado el año 2013, el Chelsea corrigió el rumbo, ganó esa competición, la Copa UEFA, derrotando en la final al Benfica. Eso increíblemente le daba el derecho a jugar por segundo año consecutivo la Supercopa de la UEFA frente al Bayern de Múnich, al que había derrotado en la Champions League el año anterior. Y el Bayern ese año llegaba como campeón de Europa. Esta Supercopa del año 2013 ya no se iba a jugar en Mónaco, iba a ser jugada en Praga. Y es que a partir del 2013, la Supercopa ya se jugaría en una ciudad europea diferente cada año. Así que el Chelsea estrenaba junto con el Bayern nuevo formato. En un partido emocionante con 2 goles para cada equipo, Bayern y Chelsea se dieron un encontronazo, un choque de titanes y verdaderos campeones en Praga. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos, con lo que se fueron a tiempos extra. Ahí quedaron 2-2 y tras 180 global, el partido se fue a la tanda de penales donde todos los tiradores acertaron, excepto un joven Romelu Lukaku, que le entregaba fácilmente su tiro y la Supercopa Neuer. El Chelsea perdía su segunda final al hilo de Supercopa, pero con una participación más que destacada. El partido pudo ser para cualquiera, un partidazo de verdad. De ahí viajamos al 2019 a Estambul, donde Chelsea y Liverpool jugarían la Supercopa de la UEFA. Chelsea llegaba como campeón de la Europa League tras vencer al Arsenal en la final en Bakú, y el Liverpool llegaba como flamante campeón de Europa
tras vencer en una final inglesa al Tottenham Hotspur. En Estambul, los azules y los rojos dieron un partidazo, que de igual forma quedó empatado 2-2 en los 180 minutos. Así que se fueron a los penales para definir en extremis quién iba a ser el supercampeón de Europa. Este partido quiero comentarles que de alguna forma fue para mí, una calca de la final de 2013 ante Bayern. Chelsea y Liverpool dándose golpes con todo, hubo 4 goles al igual que en aquella final de 2013 y en penales la misma historia. Todos acertaron excepto uno, un jovencísimo Tammy Abraham. De esta forma el Chelsea perdía su tercera final de alguna forma consecutiva de la Supercopa, no se le daba este torneo. La última vez que lo ganó fue en 1998, pero había perdido las últimas 3 que había jugado, 2012, 2013 y 2019. Pero iba a tener una siguiente oportunidad muy pronto. 2 años después, en el 2021, el Chelsea llegaba otra vez como campeón de Europa a jugar una Supercopa. Lo haría esta ocasión nuevamente ante un equipo español, el Villarreal de la Liga Española. Este Villarreal realmente sorprendió a todos al vencer en la final al Manchester United en penales. Tenía mucha garra y corazón. Estaba dirigido por Unai Emery. Esta final se jugó en Belfast, en Irlanda, apenas unas semanas después de la Eurocopa de 2020, que fue jugada por la pandemia en 2021. El partido estuvo lleno de emociones, pero fue, digamos, la misma historia que las últimas Supercopas para el Chelsea. No hubo, digamos, un desempate en los 180 minutos, los equipos quedaron empatados y se tuvieron que ir a la tanda de penales. Pero esta vez, al final, la historia fue diferente para el Chelsea. Fue difícil porque empezamos perdiendo con el tiro mal cobrado de Kai Havertz, pero el héroe fue Kepa Arrizabalaga en esta ocasión, ya que entró de cambio al final del partido para simplemente parar los penales, solamente entró para eso. Y el cambio funcionó para Thomas Tuchel, porque Kepa Arrizabalaga detuvo 2 penales, el definitivo se lo detuvo al capitán del Villarreal, Raúl Albiol, y con eso el Chelsea al fin, después de tanto tiempo, ganaba otra vez una Supercopa de la UEFA ante un aguerrido y digno rival como el Villarreal. Les quise compartir esta historia blues de la Supercopa de la UEFA, de cómo le ha ido al Chelsea jugando este torneo, o esta copa, como le queramos llamar, porque realmente me parece muy interesante cómo a veces se menosprecian este tipo de torneos, de trofeos, pero la realidad es que no, como veíamos al principio, realmente se enfrentan 2 pesos pesados de Europa, el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League, que tampoco es poca cosa. Entonces, qué bueno que el Chelsea ha tenido la oportunidad de jugar estos partidos con mucha frecuencia, aunque ha perdido más de lo que ha ganado, pero a final de cuentas es bicampeón de la Supercopa y ha estado ahí de manera constante realmente en los últimos años. Entonces, creo que es un capítulo muy importante que debemos conocer de la historia de nuestro club, porque para mí esta Supercopa de la UEFA tiene tanto valor como por ejemplo una Intercontinental que se jugó hace mucho tiempo, la última vez fue en el 2004, tiene tanto valor como esa Copa Intercontinental porque enfrenta de verdad a 2 pesos pesados. En fin, esta es la historia que les quise compartir para el episodio de hoy, espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho o que hayan hecho memoria, recordado si ya conocían cómo fueron los partidos del Chelsea en esta competición. Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un excelente día, pero antes de irme les tengo un breve anuncio. Hoy es lunes 14 de noviembre y estamos en semana de Mundial. El domingo 20 de noviembre arranca la Copa del Mundo y por eso quiero abrir un espacio diferente en este podcast que se llame Blues en Qatar. ¿Qué voy a estar analizando en este espacio? Ojo, estos espacios que quiero llamar Blues en Qatar no van a formar parte de los episodios del podcast. Van a salir en el mismo canal, van a estar en nuestro podcast, pero van a ser, digamos, una lista de reproducción diferente. O sea, un espacio no habitual, porque no vamos a estar hablando solamente del Chelsea. Sí nos vamos a enfocar en los jugadores blues, en cómo les va en el Mundial, pero estaremos también hablando un poquito de cómo es el panorama general de la Copa del Mundo para no quedarnos atrás y contagiarnos de la fiebre mundialista. Entonces ya les estaré dando novedades sobre este espacio Blues en Qatar. El primer episodio va a ser un análisis de los jugadores del Chelsea que van a estar en el Mundial, en qué grupos se encuentran,
estos jugadores con sus selecciones y obviamente cuál es mi predicción y análisis de estos grupos de la Copa del Mundo. Esta semana seguramente va a salir el primer episodio, así que les invito a estar pendientes, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o aquí en YouTube, para que puedan estar al pendiente de estos episodios y todos juntos disfrutar el Mundial. Y sobre todo esperemos que les vaya muy bien a los jugadores del Chelsea. Eso era todo por hoy, el anuncio que les quería dejar en este episodio. Ténganlo en cuenta, por favor. Les prometo que les va a gustar mucho esto que tengo preparado para ustedes durante el Mundial. Ahora sí me despido. Hasta pronto, Blues. Esto es Chelsea Road, un podcast y análisis del equipo Blue, el orgullo de Londres.